unos saluditos antes de comenzar la clase. Ah, muy bien. Hola, Miss, me dice Frank. Patrick, ¿cómo estás? Valeria, Gustavo, Alessandra, Gerald, César, Luis Enrique, Valeria, Aimé y con todo el salón 301B. Muy buenas noches. Muy bien, chicos. Esta semana vamos a pasar a hablar de César Vallejo, que es otro gran maestro de la literatura nacional. Ya, entonces en esta semana 7 ya vienen tan rápido el tiempo. Bueno, vamos a hablar sobre su poema La Cena Miserable, ¿ya? Y bueno, y por supuesto su biografía y todo lo referente a Vallejo. Muy bien, entonces paso inmediatamente a compartir la pantalla, chicos, ¿sí? Muy bien, entonces me esperan solo así, segunditos. ¿Ya? Muy bien, paso a compartir la pantalla entonces. Siempre avisándome, confirmando, a ver si ahí también me ayuda Jonathan. ¿Se puede ver? Sí, se ve. Ok, muchísimas gracias. Gracias, chicos. A ver, jóvenes, este es el rostro del barro pensativo. El barro pensativo, la creación de Dios, pues, como él diría en sus poemas, en algunos de sus poemas. Este pobre barro pensativo le dice a Dios, no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Así le dice a Dios, ¿no? Es muy interesante la literatura de este gran poeta universal, humano, que siempre se identificó con el sufrimiento de los demás, de todos los seres humanos, ¿no? Y se preocupó mucho por la existencia, por los problemas de la vida y el devenir de la muerte, que es inevitable, ¿ya? Muy bien, chicos. Él ha hecho también cuentos, obras de teatro, 2 novelas, ¿no? Ha hecho ensayos hablando sobre su ideología un poco, ¿no? Marxista, ¿no? Socialista que tenía, perdón, ¿no? Pero él sobresalió sobre todo en lo que es poemas. Es poeta por excelencia, ¿ya? A pesar que hizo algunas novelas, El Tungsteno, Fabla Salvaje, cuentos, ¿no? Paco Yunque, en fin, pero sobresale por su poesía, por su lírica, pues, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces vamos a pasar a ver a este gran poeta de la literatura nacional y hasta universal, chicos, que estudian en muchas universidades, es cátedra en muchas universidades, como la Oxford, hasta la misma Harvard, ¿no? Estudian ahí siempre, no, dependiendo, pues, si sigues alguna maestría, depende, si lo tocan. Es muy conocido Vallejo, ¿eh? Y a mucha honra, a mucho orgullo, es peruano, ¿ya? Muy bien, vamos a pasar a ver a este gran autor entonces. Vamos con la vida del maestro César Vallejo, ¿listo? Bueno, ¿qué nos dice? Vamos a conocer un poquito de su vida. Ahí hay una imagen de su pueblito, ¿no? Donde nació en el departamento de La Libertad. ¿Listo? O sea que él nació en el departamento de La Libertad. Sí, en Santiago de Chuco, que es un pueblito de La Libertad. Chico nomás. Ya ahí nació César Vallejo. ¿Cuándo mi cita nació en Santiago de Chuco en La Libertad? El 16 de marzo de 1892. ¿Ya? Muy bien, es de origen mestizo, obviamente provinciano, y era el menor de 11 hermanos, ¿ah? Ya, ahora, en su poesía, pues nos va a presentar una gran sensibilidad, y como ya te dije un poquito en la introducción, preocupación ante el problema de la vida y de la muerte, que tiene su poesía, no toda, pero muchas de sus poesías tienen pues un indudable fondo religioso. Habla de Dios, le increpa a Dios, le reclama a Dios, se molesta con Dios, porque él sufre mucho en la vida y así como él mucho sufre, entonces le dice, ¿dónde estás tú? Si eres tan bueno como dicen, y duda. Y no solo duda, no es escéptico, ¿eh? Él cree, o por lo menos creyó mucho en Dios, es católico, su familia es católica, él casi lo meten de cura, se escapó nomás rápido, me dijo, no, ya empezó con ese dolor que le presenta la vida, que ve la injusticia, el dolor, y dice, ¿dónde está Dios?
Si es tan bueno, ¿por qué permite tanto dolor? La muerte de un ser amado que se nos va, cómo nos deja, Dios mío. Entonces empieza pues, a increparle a Dios. Tú no sufres, ¿no? Tú estás allá feliz. Y nosotros acá. ¿Quién es el Dios, tú o nosotros? Entonces, ese es su pensamiento básico que tiene. ¿Ya? Muy bien, pues que tiene un indudable fondo religioso. No todos sus poemas, obviamente. El que vamos a ver sí tiene, ¿ah? La Cena Miserable, uy, tiene. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver qué más nos dice acerca de la vida de Vallejo. Vallejo cursó sus estudios secundarios en el colegio San Nicolás. ¿En dónde, misita? En Huamachuco. ¿Y qué es Huamachuco? Es un distrito del pueblito de Santiago de Chuco. ¿Ya? Entonces ahí termina la secundaria Vallejito en 1909 y en 1910 ingresa a la Universidad de Trujillo. En Trujillo, misita, se va hasta Trujillo. Claro, porque Trujillo es la capital de la libertad. O sea, este es su pueblito de Santiago de Chuco, termina ahí en Huamachuco, su secundaria, entonces, bueno, se traslada ahí cerquita nomás a la capital, pues, de la libertad, que es Trujillo, ¿no? El departamento es la Libertad, Trujillo es su capital. ¿Mm? Y ahí, pues, postula a la Universidad de Trujillo, a la Facultad de Letras, e ingresa a la carrera de literatura. ¿Y se va a graduar? Sí, se gradúa. Ya se gradúa en el año de 1915, ¿ya? A ver, por si acaso anota, se gradúa con una tesis que se titula El romanticismo en la poesía castellana. Interesantísima tesis, ¿no? Bueno, con ella se gradúa como bachiller en literatura. Ahora, como literato, no sé, pues no hay tesis sobre eso, a lo mejor se quedó solo como bachiller. Pero ya, pues ya era un grado académico bien logrado, ¿no? Ahora el bachiller es automático, en ese tiempo se hacía tesis. Y otra para sacar la licenciatura, ¿ya? Lo que sabemos es que hizo una tesis para ser bachiller en literatura, ya culminada su carrera. ¿Listo? Muy bien, ahora estudió literatura, chévere, todo, pero de repente él dice, pues no, mucha, pero esta carrera me encanta, es mi pasión, es mi vida, hacer poemas, escribir, pero ¿cómo hago? No tengo un capital que me pueda dar para publicar mis obras, mis poemas que yo quiero escribir y que ya ahí, de hecho, ya estaba escribiendo. Entonces, pues, dice, mejor una carrera adicional, ¿no? Que me pueda dar un poco más quizá. Voy a ver. Y se va a Lima, pues, en 1916. Terminadita la carrera de literatura, entre 1915 y 1916 está en Lima. Ahí, pues, en 1916, Valdelomar está creando, está fundando con los arequipeños de acá, Aquelarre, como te dije la semana pasada, está creando la revista y el grupo intelectual Colonia, y ahí es cuando los visita en el Palais Concert Vallejo, los conoce a Valdelomar, a Alberto Hidalgo, a Mariate, y eran sus amigos, solo que él no integró Colonia, acuérdate, Vallejo no integra Colonia, se junta con ellos, tiene una influencia modernista de ellos que eran modernistas, claro que sí, de Rubén Darío, que es el que trajo la corriente literaria de acá, toda Hispanoamérica, que es nicaragüense, Rubén Darío, ¿no? También él tiene ciertas influencias en una primera etapa, y conoce pues ahí, y de paso postula pues a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a Derecho, ingresa al toque nomás, pero no está mucho tiempo, unos meses, y dice, no, esto no va conmigo, así que yo, como lo habían llamado de Trujillo para ser profesor y periodista, vuelve a Trujillo, dice, no va derecho conmigo, no era definitivamente su vocación. Entonces va a ejercer como profesor en Trujillo, regresa a Trujillo, y ahí es profesor primario, secundario, ¿no? Enseña castellano, lo que es ahora el curso de lenguaje, literatura, se da pues separado, ahora todo es comunicación, bueno, antes era como debe ser, lenguaje, comunicación, perdón, literatura, son cursos aparte, eran, así debía ser, pero bueno, ahora todo lo han juntado ya, ni modo. Entonces, miren chicos, cuando él está en Trujillo, ejerce en el Colegio San Juan de Trujillo y ahí va a enseñar en primero de primaria, era muy polifacético, también va a enseñar en secundaria. Entonces tenía influencia sobre los niños, sobre los jóvenes, va a ser profesor de Ciro Alegría, el indigenista, ¿sí? ¿No? En primero de primaria, le va a enseñar a escribir, a leer,
Y Ciro Alegría lo va a recordar con emoción, mi maestro que me enseñó mis primeras letras, mis primeros números, el gran Vallejo. ¿Listo? Ahora, cuando está en Trujillo también va a entrar a trabajar como periodista en la revista La Semana, ¿ya? Y bueno, ya sí va a pasar el tiempo, él va a ir escribiendo ya poemas, varias cositas que va a ir juntando, ¿no? Ya ganaba un poco su dinerito, aunque él viene de una familia regularmente humilde. Bueno, la humildad está en el corazón, ya les he dicho, no es humilde, de escasos recursos, bueno, regulares recursos, ¿no? Una familia normal. Ay, perdón. Ya, entonces, ya pues ahí empieza a ganar su dinerito, todo eso, como periodista, hasta que llega el año 1918, todavía no estoy llegando acá ya es 1919, todavía no he llegado ahí, te estoy dando unos datos extras, ¿no? Entonces, en 1918, él va a Lima, otra vez. ¿Para qué, Misi? Para entrevistar al gran José María Eguren. Y le hace una célebre entrevista que sale en todos los periódicos, Vallejo, entrevista, ya se conoció a Vallejo como literato, en Trujillo ya era conocido como profesor, ¿no? Y ya estaba pues planeando escribir su primer libro de poemas, pero en Lima, en 1918, seguía un tiempo, se quedó un tiempo, y bueno, el tiempo que estuvo ahí, en ese tiempo murió el maestro de maestros, que para Vallejo era muy querido, y también para todos, fue maestro en el ejemplo, y siempre admiraron ese libre pensamiento que tuvo. ¿Quién falleció en 1918? Yo les dije, en la tercera semana. No, en la cuarta, ¿no? El gran Manuel González Prada falleció en 1918, dejando un profundo dolor en el alma de Vallejo. Lo quería muchísimo. Le dedica el poema, por eso cuando él se muere, Los dados eternos, que habla mucho de la muerte. Y le increpa a Dios y le reclama a Dios que por qué la muerte, ¿no? En fin, y le dedica ese poema. Al poco tiempo, hacía una noticia trágica para él, le vuelven a dar, era que su madre había fallecido en Santiago de Chuco, el lugar donde él había nacido. Bueno, tiene que regresar allá. Dicen algunos que sí llegó a sus funerales, otros dicen que no, eso queda ahí. Bueno, la cosa es que muere su madre, María Mendoza, ¿no? Su María, amada tremendamente por Vallejo. ¿Quién no va a amar a una madre, no? ¿No? Pero él era muy especial en su madre, una comunicación bien cercana. Y ya se le había muerto una novia también, que se llamaba también María, igual que su mamá. Aparte, se dice eso, no, más bien no queda claro, ni se pone en las biografías, probablemente se le murió un hermano mayor. Le había tocado la muerte mucho. A él le afecta, es muy sensible. Creo que a todos nos afecta. Perder un ser amado es un dolor que no se olvida, pero que obviamente hay que tomarlo, me imagino yo, debe ser terrible, no lo sé aún. Y espero que pase mucho tiempo para saberlo, pero debe ser tremendamente terrible, ¿no? Entonces perder un padre, una madre, no sé, un hermano, cualquier ser que ames, ¿no? Pero hay que superarlo, pues, y saber que has hecho lo mejor por ellos, sonreír y saber que están bien y que tener fe por eso, ¿no? Pero para Vallejo, que él era tan sensible, pues lo hace sufrir mucho esto de las muertes. Y para él, la muerte es una traición de Dios. No le gusta la muerte. Sin embargo, en el poema que nosotros vamos a analizar, La Cena Miserable, él prácticamente pide la muerte. Él pide morir, él. No que los demás mueran, pero él sí, porque se siente acá muy infeliz, ¿no? O muy, no sé, era muy pesimista Vallejo en sus poemas, pero hermosos poemas, muy pesimistas, de temas muy tristes, pero hermosísimos, ¿no? No se puede quitar el arte, ¿ya? Y es así como él sigue pues su vida en Santiago de Chuco unos días, un tiempo, hasta que decide, ya está armando su primer libro de poemas, él sigue trabajando también en Trujillo, ya estaba con el dolor ahí encima de todas las muertes que había sufrido. Bueno, y
Y publica, pues, en 1919, al fin llega el año 1919, y publica su primer gran libro de poemas, también se llaman poemarios, que se tituló Los Heraldos Negros. Mi cita, Los Heraldos Negros es un poema, pues, pero también es un libro, que contiene el poemita del mismo nombre, Los Heraldos Negros, el que dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, te dicen, esos heraldos negros, ¿no es cierto? Ya, ese poemita le da título al libro, que tiene 69 poemas, y este libro todavía tiene influencia, todavía digo, tiene influencia modernista, tiene influencia de Rubén Darío, del gran modernista, de los Colónidas y de todo lo que es modernismo, todavía, digo, ¿y por qué todavía? No es totalmente modernista, no, es un libro que tiene mucha influencia modernista, pero en algunos poemas ya como que quiere dejar el ritmo, la rima, la métrica, no usa métricas tan iguales, ya quiere usar el verso libre, ya quiere entrar a la vanguardia Vallejo. Entonces, ¿cuál va a ser su corriente? ¿Modernismo, vanguardismo, mi cita? Vanguardismo, porque este libro, Los Heraldos Negros, marca una primera etapa, pero no es su corriente literaria, porque ya desde Los Heraldos Negros, no te digo, hay poemas que ya quiere usar el verso libre, ya rompe un poco con el modernismo. Entonces, pues es modernista, sí, pero de lleno entra en el modernismo recién con Trilce, ¿ya? Pero sigamos en 1919. ¿Qué ocurre en 1919? Aparte de publicar Los Heraldos Negros, con el cual se hizo todavía más conocido, aparte de estar integrando en Trujillo, un grupo intelectual anota, cuando yo te diga anota por algo, porque de repente no está en el tomo, de repente lo encuentras, pues, pero mejor te lo digo de una vez, lo encontrarás hasta que lo busques, mejor te ayudo un poco, estamos para ayudarte, ¿no? Entonces, mira, eh, a la vez que publicó Los Heraldos Negros y estaba en Trujillo trabajando como periodista, como profesor y todo eso, y había sufrido ya las muertes esas que te digo, bueno, él formaba un grupo intelectual, formaba parte de un grupo intelectual en Trujillo que se llamó la Bohemia Trujillana. ¿Anotaste? Espero que sí. Y bueno, ese nombre después, ese grupo intelectual que no solamente son literatos, ¿ah? Ahí más bien hay de todo, músicos, políticos, economistas, de todo, historiadores, literatos, entre ellos está el joven Vallejo. Y bueno, ese nombre va a cambiar, después ellos mismos le van a poner a la Bohemia de Trujillana, le van a poner el nombre del grupo Norte, porque norte significa dirección, ¿ya? Muy bien, entonces ya sabes este pequeño detalle. Pero volvamos a 1919, ya sabes que publicó Los Heraldos Negros, que tiene todavía carácter modernista, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre en 1919 hacia finales, en noviembre? Lo meten preso a Vallejo. Ay, caramba, misita, ¿cómo lo van a meter preso a Vallejito? Así es, pues, ¿por qué? Ni él sabe, nos suponemos todos, hasta Vallejo, creo yo, o de repente pues, sabe él, ¿no? Habría que preguntarle, pedir al cementerio allá a Francia y preguntarle, pues, ¿no? ¿Qué piensa, ¿no? ¿Cómo fue? La cosa es que hasta donde se sabe, lo meten preso porque lo acusaron unos testigos de un saqueo y de un incendio de una hacienda en Santiago de Chuco. Estaba de visita en Santiago de Chuco en 1919, en noviembre, ahí en su tierra natal, en su pueblito natal, y de pronto ahí hay un incendio, un saqueo en una hacienda de la familia Santa María Calderón, que eran capitalistas, por supuesto, adinerados, hacendados, en una hacienda de piscos, producían pisco, pisco de tomar, pues, ¿no? Pisco. Bueno, la bebida. Entonces, pero era pues, una hacienda pisquera, de vinos también me parece. Bueno, la cosa es que eran muy acaudalados, capitalistas, obviamente. Bueno, pues le dicen eso, la policía llega, ven esto, todo eso, y ahí hay personas que se le acercan a la policía y le dicen de frente, ¿no? O sea, Vallejo es el que ha ideado todo esto. ¿Qué? Ha sido el autor intelectual de esto. Ah, caramba. Y basta que haya testigos. Según ellos, habían escuchado hablar de eso y en fin. Van y lo agarran a Vallejo sin saber por qué, ¡pam! De frente preso en la cárcel de Trujillo. Qué pena, qué tal daño. Entonces Vallejo se queda pues así frío, a ver que te metan preso de la nada. Entonces se consigue un excelente abogado, ¿ah? Felizmente su familia ya tenía conocidos, lo ayudarían, pues, ¿no? Un excelente abogado que lo logra sacar libre
en febrero de 1920. O sea, está 3 meses y medio en la cárcel, casi 4. Ahí, bueno, le da cierta forma a Trilce, su siguiente poemario, termina de escribir ciertas cosas, habla de su experiencia carcelaria un poco en algunos poemas, ¿no? También habla, escribe escalas melografiadas, que es un librito de estampas criollas, de costumbristas y también de cuentos, ¿no? Escalas melografiadas. Eso lo escribe ahí mientras está preso con un gran dolor en el alma, porque ni él mismo sabe por qué. Después ya su abogado pues le va contando, qué sé yo. La cosa es que el abogado lo logra sacar, porque no era fácil, ¿eh? No estaba fácil su caso, pero logra sacarlo porque este abogado muy hábil logra comprobar que estos testigos que escucharon que era Vallejo el que habló esto y que causó este incendio, este saqueo, eran falsos. Nunca habían escuchado tal cosa, ni nunca Vallejo había planeado tal cosa. Y entonces, ¿por qué lo acusaron, Misit? Hay detractores, fue siempre de las personas en ese tiempo, peor todavía, que tenían ideas marxistas, socialistas, comunistas. Al parecer fue por eso. ¿Qué más hacer? Un hombre influyente en masas, en niños, en jóvenes. Profesor, pues, llegaba a masas. Era conocido con los heraldos negros ya como periodista. No les convenía. Y es manera de sacarlo del camino. Demasiado daño le hicieron, según Vallejo. Y se decepciona mucho del Perú cuando sale de la cárcel. Queda bien limpio, felizmente, su nombre. Bien limpio. Pero ya, el dolor acá, te queda para siempre, ¿no? Y sufre mucho. Bueno, la cosa es que llega el año de 1922 y publica al fin su segundo libro de poemas, todavía aquí en el Perú, que se llamó Trilce. Este libro es el que va a marcar su corriente literaria, el que va a iniciar prácticamente la corriente vanguardista en el Perú, que hasta ese momento había sido el posmodernismo con sus amigos, Valdelomario, ¡paje! Lo corta con un vanguardismo que usa en Trilce, que usa el verso libre, rompe la métrica, el ritmo, todo usa verso libre, crea palabras nuevas, se inventa palabras en varios poemas, entonces el mismo Trilce, el título es inventado, ¿acaso existe Trilce? A ver, busquemos en el diccionario, en el Google, busca Trilce, no existe pues, como significado de palabra no existe, está formado por triste y dulce y de ahí él saca Trilce. Lo inventa, ¿por qué? Porque quiere, porque tiene libre pensamiento, así son los vanguardistas, ¿ya? Bueno, y es ahí donde él inicia el vanguardismo en el Perú y él, por lo tanto, pertenece a la corriente literaria del vanguardismo. Esa es su corriente. Y el modernismo no solo fue una etapa con los heraldos negros, porque a partir de ahí va a empezar a escribir todos sus demás libros de poemas con el estilo de escritura que tenía el vanguardismo, muy libre de rompimiento, con las palabras nuevas, en fin, con la métrica, la rima, el ritmo, él usa el verso libre y rompió con todo lo convencional. ¿Listo? Lo convencional es lo que ya es tradicional, él lo rompe. ¿Ya? Muy bien, y así llega el año de 1923 y él se va a Lima para publicar escalas melografiadas que lo había escrito en la cárcel, bueno, lo había terminado de escribir ahí, y su novela corta, Fabla Salvaje. ¿Ya? Publica eso en 1923 y se va a París, la capital de Francia. Ya tenía planeado irse del Perú porque acá se sentía muy dolido, muy atacado, terrible. Efectivamente, el daño que le habían hecho es terrible, ¿eh? O sea, estar en la cárcel así por gusto, porque sí, porque te hacen daño, o sea, no, pues. Él se fue del Perú, estaba enojado, se fue. Y resulta que en París va a trabajar como periodista, como traductor en algunas revistas parisinas, ¿no? Y va a conocer a una joven y bellísima mujer francesa, ¿no? Parisina también de ideas comunistas, que se va a llamar Georgette Philippart, se escribe con PH, Philippart, ¿ya? Bueno, él pues así la va a mirar, ¡ah! Templadazo de Georgette, al menos le gusta, y ella peor, cómo me gusta Vallejito, se quedaron flechados, y empezaron a salir y después ya llegan a convivir juntos, un buen tiempo convivían mis citas, sí, pues bien liberales ellos en ese tiempo, convivían nomás, pues. La cosa es que mientras está con Georgette en París,
y así pasa el tiempo, llega el año de 1931 y Vallejo viaja a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o lo que se llama también Rusia, y se va a ese país que era pues izquierdista, comunista en ese tiempo. No, bueno, hasta que ya, esa es otra historia, es historia ya también. Hablar de Rusia y cómo después ahora ya no es así tan comunista como era en ese tiempo, ¿no? Desde la perestroika con Gorbachev, pero esa es otra historia. La cosa es que en ese tiempo, pues, Rusia era un país comunista, una potencia comunista que le hacía la guerra fría, la guerra de ideas al gran capitalista norteamericano, ¿no? Estados Unidos. Bueno, la cosa es que él ahí escribe, cuando está en Rusia se va pues, para conocer un poco más sobre el leninismo, también pues otra forma de comunismo, ¿no? Que la lidera Lenin. En cambio, él tenía las ideas marxistas, pero es muy parecida a la ideología. Y bueno, pues ahí en Rusia publica su novela El Tungsteno y Paco Yunque. Ay, mi cita, Paco Yunque no lo publica aquí en el Perú, no, pero habla de algo muy peruano, por supuesto, y en el Tungsteno también. Se habla de una minera en el Tungsteno, pues, de extranjera, como los monopolios pues, que hay acá, ¿no? Pero cómo explotan al obrero de esas mineras y todo eso. En fin, te presenta la desigualdad social, la desigualdad de clases, el poder sobre los oprimidos y todo eso. ¿Ya? Eso lo escribe entonces en Rusia en 1931, el Tungsteno y Paco Yunque. ¿Listo? Y escribe un ensayo, que se va a llamar Rusia en 1931, que es el más conocido que tiene de sus ensayos que hablan sobre la ideología política un poquito, del socialismo. ¿Ya? O comunismo, como se le llamaba antes, ¿ya? Muy bien. Luego llega el año 1932, esto ya no está acá, te lo estoy diciendo, lo que no esté ahí, tú anota. Mosca, güey, hay que hacer para anotar, sí, al toque no. Entonces, en 1932 viaja a España por primera vez, ¿ya? Y ahí se adhiere al Partido Comunista Español. Y además publica una obra de teatro que se va a llamar Lockout, así se escribe, Lockout, o sea, Lockout, ¿no? Y bueno, y así regresa a París y en 1934 se casa al fin con Georgette. Ya son pues familia, esposos, ya todo les pertenece por igual, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, y somos dos en uno, ya. Se casó con Georgette, su esposa francesa, y bueno, y así pasa el tiempo, está casado con ella desde 1934, llega el año 1936 y vuelve a viajar a España, Vallejo, porque pertenecía al Partido Comunista Español. La cosa es que cuando él viaja a España en 1936, estalló la terrible guerra civil española, fue con el presidente Franco allá en España, era un tremendo, era dictador, fue Franco, entonces el pueblo se le ve encima, pues hay una guerra civil, pues las civiles entre el mismo España, pues, unos contra otros de ideas distintas, y se arma una guerra tremenda. Seres humanos muertos, madres que lloraban por sus hijos, por sus esposos, en fin, terrible, un sufrimiento, un dolor que Vallejo no aguantaba. La guerra le parecía absurda, tonta. Y entonces por eso fue ese hecho histórico que él va a vivir en 1936, ya llega a París después, en 1937, y ese hecho histórico pues lo va a inspirar ya para escribir, y era Trump escribiendo rápido nomás, gran producción, gran imaginación, ¿no? Lo inspira para escribir España aparta de mí este cáliz, esa guerra, ¿no? Esa guerra lo inspira para que escriba este otro poemario, España aparta de mí este cáliz, otro libro de poemas, ¿no? ¿Ves? Hasta el título tiene título religioso, a palabras religiosas, cristianas, católicas. ¿Qué dijo Cristo? A ver, ¿qué dijo Cristo cuando le iban a crucificar? Estaba asustado Cristo, porque era hombre. Era divino, pero también tenía miedo, era ser humano. Y morir crucificado era terrible. Es un dolor, según lo que yo he podido leer. La crucifixión con clavos, como le hicieron a Jesús, una de las peores muertes que puede existir. Terrible. Entonces, pues, él tenía miedo y le dice a su padre, Padre, aparta de mí. Si puedes, si es tu voluntad, si quieres, Padre eterno, aparta de mí este cáliz, o sea, que no me crucifiquen. Tenía miedo, pero al final se cumplió el destino y tenían que crucificar.
Igual dice Vallejo, pues España, España, aparta de mí esta guerra, este dolor, aparta de mí este cáliz, ¿ya? Muy bien, y así como escribió aparte España, aparte de mí este cáliz, también escribe otro poema, otro libro de poemas que se va a llamar Poemas Humanos. Entonces tiene 4 libros de poemas Vallejo, ¿eh? El primero de corte modernista, Los Heraldos Negros, el segundo, Trilce de Cuyá, que marca su vanguardia, su para siempre, su corriente, ¿no? Luego Poemas Humanos y España aparte en este cáliz, ¿ya? Bueno, la cosa es que eso lo escribe en 1937. Dentro del poemario, dentro de este poemario, el que te acabo de, el que está sombreado, España aparte en este cáliz, está este gran poema hermosísimo de, que se considera el poema de la gran fraternidad universal, confraternidad universal, que es Masa, Masa de César Vallejo. ¿No? ¿Por qué masa? Es un poema de Vallejo en el que habla de una masa humana o fraterna. Es el que dice, puede haber, no te lo puedo decir todito, ¿no? No me acuerdo ahorita todo el poema, pero suponiendo, ¿no? Cuando me acuerdo lo digo, ahorita estoy así. Dice, algo me acuerdo, dice, al fin de la batalla y muerto el combatiente, se le acercó a él un hombre y le dijo, hermano, no te mueras, te amo tanto. Y así empieza, pues después ya no me acuerdo bien lo que sigue, así exactito, ¿no? Y se le acerca otro, 2, luego 20, luego 50, luego 80, luego 500,000, luego 100,000, luego toda la humanidad, millones de millones. Y le dicen, hermano, levántate, te queremos, te amamos, tanto clamor y no poder contra la muerte y no despertaba el cadáver, hasta que de pronto tanto clamor de toda la humanidad, que el cadáver abrió los ojos, emocionadísimo, abrazó al primer hombre que vio y se echó a andar el cadáver y vivió. ¿Y por qué? Por la gran unión, el gran amor, la gran fraternidad. ¿Ya? Bueno, y finalmente, pues Vallejito ya se empieza a sentir débil en 1937. Débil, no sabíamos qué tenía, Lloriet nunca dice de qué exactamente muere, lo ve muy pálido, se adelgaza, no sabía si tenía tuberculosis, paludismo, no lo dice Lloriet, bien bandida para contestar. Nunca especifica ciertas cosas de Vallejo, cuando la han entrevistado aquí en Lima, ¿no? Bueno, la cosa es que Vallejito, nuestro gran maestro, César Vallejo, falleció en París, ¿no? Como él diría en su poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca, ¿no? Piedra negra, ¡pah! Y encima otra piedra blanca, es una lápida. Como él diría, pues, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy, de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros, me he puesto a la mala. Y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todo sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos. Y acabó su gran poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca, donde él predice su muerte y se murió en París, pues, como él dijo, me moriré en París con aguacero, se murió en París con aguacero. ¿Cómo con aguacero? Con full lluvia, así, a cántaros llovía cuando murió Vallejo. ¿Y fue en jueves? No, se equivocó unas horitas y murió en Viernes Santo, ¿ya? Un Viernes Santo que fue el 15 de abril de 1938, se nos fue Vallejo, cuando apenas tenía 46 años de edad. Y digo apenas porque todavía es joven, hay mucho que dar aún. ¿Ya? Muy bien, ¿cómo te quedó la biografía? Te escucho al toque, mamá. Todo claro, Miss. Ya está. Clara, ¿la entendieron? Sí, Miss. Soy oí todo oídos. Todo bien, Miss. Muy bien, chicos. Pasamos entonces, gracias por responder. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y vamos, está lenta la computadora, qué raro, ya le he reiniciado. Ahí está, contexto histórico literario. Dice, la trayectoria, ahora vamos a ver qué nos dice sobre el contexto histórico literario. Mucha atención, chicos, sigamos poniendo mucha atención. Bueno, a ver, vamos a ver qué nos dice en este primer parrafito, ¿no? Dice, la trayectoria poética de Vallejo evoluciona en el devenir de la lírica hispana.
del modernismo a las vanguardias y luego hacia una poesía humana y comprometida. ¿Cómo es eso, mi cita? Es sencillo. ¿Cómo empieza Vallejo? ¿Con qué? Con los heraldos negros. Modernista, de corte modernista, que ya quería entrar en el vanguardismo poco a poquito, hasta que con Trilce marcó la vanguardia en el Perú. Eso fue tremendo. Y luego, pues ya saca poemas humanos. Y finalmente una poesía más comprometida con lo social, España aparte de este cáliz. Sus 4 grandes libros de poemas, hizo bastantes poemas. Cada libro tenía un montón de poemas. Algo me acuerdo, por ejemplo, Los Heraldos Negros tenía 69 poemas y creo que Trilce tenía 7. Los otros algo así. No me acuerdo ahorita los otros 2. Ahorita se me ha ido, ¿ya? Bueno, así hay cositas, pero uno ya la edad, pues también, ya también falla un poco la memoria, ¿ya? Pero aún todavía funciona. ¿Listo? Vamos a ver, dice, entonces eso ya está explicado. Vamos a ver qué nos dice este segundo párrafo, ¿sí? Dice, ideológicamente Vallejo conservó dentro del marxismo una postura muy personal, compatible con sus preocupaciones religiosas y estéticas. Hasta ahí les voy a explicar un poquitito. ¿Cómo es eso, mi cita, de que conservó dentro del marxismo una postura muy personal? Claro que sí. Y que tiene que ver con sus preocupaciones religiosas y de poesía, estéticas, por supuesto. ¿Qué tiene que ver su ideología con su religión? Mucho. Y nos vamos a dar cuenta en lo siguiente, ¿no? El marxismo, el socialismo, el comunismo en general, sea marxismo, lo que sea, leninismo, ¿qué propone? ¿Qué propugna? ¿Qué propone? Igualdad social, que no hayan ricos, que no hayan pobres, que no hayan nada, que todos tengan los mismos derechos, igualdad, aunque hayan ciertas restricciones, pero todos iguales. ¿Y por qué? Porque lo toma de manera muy personal, porque lo compara esa ideología con ese Dios injusto, que no tiene justicia, es tan bondadoso, ¿dónde está pues su justicia? Hay muertos, otros vivos, hay ricos, poderosos, corruptos, cada vez enriquecen más, hay otros niños que se mueren de hambre cada día. Entonces, ¿dónde está ese Dios? ¿Dónde está la justicia? No hay un Dios justo. Lo más justo es el marxismo. Lo más justo es el socialismo para la sociedad. Es lo justo, no Dios. Y eso lo pone en sus poemas. No dirá, no pone el marxismo, obviamente, no te pone el marxismo, no, pero habla de Dios y le dice que es injusto. En muchos poemas no te dice así injusto, no, pues, pero tienes que interpretar el poema y te da a entender eso, ¿no? Entonces, tiene que ver el marxismo con sus preocupaciones religiosas, donde considera a Dios alguien injusto, un Dios que si bien existe, entonces es un Dios, si es que existe, es un Dios malo, indiferente, con su creación. ¿Mm? O sea que Vallejo cree, sí cree, no es escéptico. Cree, pero se enoja con Dios. Sufre tanto la muerte, la cárcel, qué sé yo. No todos tenemos la misma sensibilidad. Quizá otro no le hubiera afectado tanto y seguiría creyendo y seguiría confiando. Más bien para mí, por ejemplo, a ver, yo te pongo de ejemplo. Para mí Dios es el lado bueno de la vida. Para mí la vida sería fea sin Dios, para mí. Y sin embargo admiro a Vallejo. Amo, yo le hubiera dado el Nobel. A pesar que increpa a Dios, hasta blasfema, se podría decir. Sí, sé que estaba herido en ese momento, pero yo no puedo mezclar mis creencias religiosas de mías, personales, de Faride, con el arte maravilloso y el sentir de Vallejo. Unos poemas, Dios mío, tremendos, que te producían un choque emocional, al menos a mí, porque me gusta pues la literatura, otros también, de repente son de otra cosa, no son literatos, les produce algo. Porque Vallejo tenía eso, una poesía increíble, hermosa, a pesar de sus temas pesimistas de dolor, de muerte, y de reclamo y de rebeldía contra Dios. Estoy segura que Dios lo ha comprendido también y está con Dios. Estoy segura. ¿Ya? Entonces, pues, su literatura es excelente. No puedo mezclar yo mis creencias con el arte. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya sabemos por qué el marxismo sí es compatible con su religión, bueno, ya no era religioso así, sino con sus preocupaciones ante la religión católica, ¿no? Y su poesía que va a plasmar ahí sus reclamos contra Dios, esa injusticia social y todo eso. Tiene que ver. Y luego dice que rechazó el dogmatismo. ¿Cómo el dogmatismo, mi cita? Claro,
¿Por qué? Porque ¿qué es un dogma? ¿Qué es un dogma? Es una serie de doctrinas, de normas que te obligan a seguir en algún lugar, en algún sitio. Por ejemplo, en la religión católica, que es la que practicaba Vallejo, pues, bajo esa religión él se educa. Su familia era devotamente católica, ¿ya? Eh, pero él rechaza justamente porque empieza a ver que hay mucha injusticia en el mundo y empieza a reclamar a Dios y le increpa a Dios y es rebelde contra Dios. Justamente por eso es que rechaza pues todo lo que te dice la Iglesia Católica. ¿Qué dogmas tiene la Iglesia Católica? Que te tienes que bautizar de bebito sin que nadie te pregunte. Ya eres católico desde que naciste. Y tú ni enterado. Bueno, ya está, es un dogma que no acepta. Otro, ir a misa todos los domingos, comulgar, confesarte ante un sacerdote que es un hombre, porque si no te condeno, te vas al fuego del infierno. Ya está. Si no, condeno. Dogmas, cosas que te obliga a hacer la iglesia, ¿no? Lo cual me parece a mí ciertas cosas bien. Por ejemplo, la oración, el hablar con Dios es muy saludable, tener la idea de Dios, de la Virgen, si es que eres católico, está muy bien, ¿no? Pero los dogmas en sí, que te bauticen, que vayas a la iglesia, que por mi culpa, por mi gran culpa, ¿por qué tener la culpa tú, pues? Pero así te ponen su culpa, ¿no? No, y rechaza esos dogmas, esas doctrinas, esas obligaciones que te ponen. No, rechazó el dogmatismo de la Iglesia Católica. Y a la vez no está de acuerdo con reducir la literatura a finalidades proselitistas. Habían pues ciertos literatos que dentro de su literatura hablaban de política, como su gran maestro González Prada. Sí, lo que hizo lo admiró, pero de repente a él no le gustaba, aunque él es distinto, él hizo ensayos, pero por ejemplo, él no le gustaba que alguien, no era tanto usar la literatura en los poemas, porque en fin, nadie te pone la literatura en sus poemas. En los ensayos quizá, pero en los poemas no. No es tanto en ese sentido. A lo que él se refiere acá es que no uses tu figura de literato ya conocido para hacer propaganda política. A nadie. Y Valdelomar entonces lo hizo de repente. Era su amigo, sí, pero él no estaba pues de acuerdo. Él no critica a Valdelomar, él era su amigo, pero él no está de acuerdo. Así de simple. ¿Ya? Entonces, ¿qué vio en el ideario marxista? Simplemente la verdadera senda de justicia y de liberación del ser humano. ¿Ya? Ahora, ¿qué más nos dice este contexto histórico literario? Que una profunda tristeza empaña muchas de sus composiciones, la gran mayoría, todas tienen tristeza, dolor, ¿no? Desde el inicio de su obra, ¿no? Con el poema Los Heraldos Negros, o sea, hay golpes en la vida tan fuertes, es tremendo poema, sino que se ha hecho común. Todos lo conocen, es el que más se conoce de Vallejo y parece común, pero es muy profundo, si lo analizas, es tremendamente profundo. ¿No? Entonces, desde los heraldos negros, ¿no? Que ya se ve un alejamiento del modernismo en ese mismo poema, porque hay rima y métrica, a ver, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, sí, a ratos hay rima y métrica, pues medio modernista, pero ya quiere salirse de la métrica perfecta, ya quiere ser vanguardista, ¿no? Por eso ya se aleja un poco del modernismo en ese poema y en todo el poemario, pero todavía se le considera un poemario, un libro de poemas modernistas, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, en los Heraldos Negros hay una gran tristeza, hay un gran dolor, ¿no? Y una gran sensibilidad. Pero todavía hay cierto modernismo, cierta métrica, cierta rima, ¿no? Pero es radical más bien ya en su segundo libro, Trilce, en 1922, que ya te dije, ¿no? ¿Por qué? Porque es uno de los títulos claves de la poesía de vanguardia en el Perú, cierto. Trilce, vanguardia, definitivo. Y aquí Vallejo pues adopta el verso libre, rompe violentamente con las formas tradicionales, con la lógica, con la sintaxis, crea incluso palabras nuevas, como las que da título a la obra, Trilce, ¿no? Y bueno, pues algunos poemas son experimentos difícilmente comprensibles, los que hay en Trilce cuando se inicia como vanguardista, porque el vanguardismo es así, es rebelde de pensamiento, los vanguardistas, tanto poetas, pintores y todos los que fueron de la corriente vanguardista en el arte y en la literatura, rompieron con lo establecido, es una corriente de ruptura, de pensamiento libre, ¿ya? Muy bien, ahora, a la vez que escribió, bueno, ya pues escribió Trilce y ya años después, pues,
escribe poemas humanos, ¿no? Que es una de las obras más lindas que tiene Vallejo y que hablan también sobre el dolor humano y sobre el ser humano en sí. Y finalmente, pues, España aparta de mí este cáliz, ¿ya? Pero estos dos últimos, los que están con amarillo, poemas humanos y España aparta de mí este cáliz, no los publica él en vida, sino su esposa los publica, porque él había muerto ¿cuándo? El año anterior, en 1938, y su esposa los publica, Georgette, en 1939. Los dos. Poemas humanos cae al poco tiempito, ya publica España, aparte en este cáliz, y se los publica Georgette, porque ya su esposo Vallejo había fallecido un año antes. ¿Ya? Entonces, esto es lo principal del contexto histórico literario y espero que te haya quedado claro sobre todo lo que se refiere a su ideología marxista y su compatibilidad de esta con sus preocupaciones religiosas. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí vamos a pasar a ver la corriente literaria, ¿ya? De Vallejito es vanguardismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es el vanguardismo? Es una corriente artística y literaria, dice aquí, que surgió en el continente europeo en la primera década del siglo XX. Más o menos surge en 1899, en 1900, pleno siglo XX, hasta 1910 se desarrolla en Europa, Francia al parecer, y luego en Alemania, o de repente primero en Alemania y luego Francia, y luego hacia todo el continente europeo, y poco a poco, años después, ya va llegando acá al Perú, a Hispanoamérica, y luego al Perú, y así pues, ¿no? Se expande por el mundo el vanguardismo, ¿ah? Pero se cree que primero pues se creó en Francia, o se inició en Francia, porque por la palabra, vanguardismo ya está castellanizado, pero proviene de una palabra francesa que significa que es vanguarden, del francés vanguarden, que significa ir más allá, vas más allá. Está siempre por delante, impones, rompes, impones. Impones la moda, por ejemplo. En la moda hay vanguardismo hasta ahora. En la literatura ya no, pero hay vanguardismo en muchas cosas aún. ¿Ya? Irrumpen con algo nuevo. Y todos siguen eso. Ya. Eso es vanguardismo, ¿ya? Y ahora, hablando de lo artístico y literario, ¿no? Ya hemos dicho que surgió en la primera década del siglo XX, 1900 hasta 1910, se expande por Europa, ya luego hacia el mundo, pues, y hacia Hispanoamérica y el Perú, ¿no? Esta corriente contiene una serie de tendencias denominadas ismos, que ya vamos a ver cuáles son. Ahora, no te olvides que el vanguardismo, como algo ya te mencioné, estuvo caracterizado por un espíritu de ruptura. ¿Qué es ruptura? Es rompimiento con todo lo establecido ya. Y que surge con toda la efervescencia con que surge el siglo XX, igual con el mismo entusiasmo surgen estos vanguardistas. Pero ¿cuál efervescencia del siglo XX? La revolución industrial, pues. Máquinas, movimiento, aviones, barcos, a vapor, qué sé yo, ya toda la tecnología, imprenta, un montón ya la imprenta estaba hace tiempo, y todo lo que ya existía, y todo lo que iba saliendo. ¿Mm? Los teléfonos cada vez más modernos y todo eso. Entonces, pues, hay una revolución industrial, sí, y una gran efervescencia en ese sentido, y con ese mismo impulso salieron los vanguardistas a romper con todo también, en todo lo que es arte y literatura, ¿ya? Bueno, ¿qué características tuvo el romanticismo, el vanguardismo? Rompió con el orden establecido en la estructura de los poemas, ¿no? A fin de exponer la libertad del pensamiento, como ya te lo dije, y dando importancia al verso libre o al verso librismo. Verso librismo es verso libre, ¿ya? Por eso acá dice rompe con la métrica, rima y ritmo, como ya te lo expliqué. A la vez dice acá que tiene tendencias denominadas ismos. Acá están pues, sus tendencias son expresionismo, impresionismo, surrealismo, cubismo, futurismo, etcétera, porque hay muchísimas más. Pero esos que usted ha mencionado, expresionismo, impresionismo, surrealismo, son corrientes literarias distintas al vanguardismo. No, pues, si tiene una serie de tendencias el vanguardismo, ismos, es decir, que están dentro del vanguardismo, son escuelitas, formas de escribir dentro de la gran corriente literaria vanguardista y también artística, porque estos ismos no se dan solo en la literatura, también en la pintura, ¿ya? Por ejemplo, el expresionismo en la palabra, eso sí es en la literatura, te expresas de manera libre,
como quieres. Al final, el vanguardista, ¿cómo pensaba? Que él nomás entendía su obra. A muchos, por eso dice que ahí en Trilce hay experimentos, que difícil comprensión en algunos poemas. Es cierto, hay poemas que no se pueden interpretar de Vallejo, ¿eh? No son tan fáciles. Una noche me pasó hace años, una vez, quería, con un solo poema de Trilce. Algo pude, me quedé, me cansé, y sigo con ese poema y otros que he podido descifrar. La mayoría de Trilce, sí, se pueden analizar bien, pero otros son experimentos porque así son ellos. A los vanguardistas no les importa si tú entiendes su obra o no, la cosa es que ellos sí se entienden. Entonces, ¿para qué publican? Para darte a conocer que son libres pues, de pensamiento y que ponen como quieren, escriben como quieren, y si los entiendes bien, y si no, también. ¿Ya? Entonces, pues, no te olvides, ese es el expresionismo, pues. Se expresa como mejor quiere, como mejor le parece al vanguardista. El impresionismo se da más en la pintura, el surrealismo también más en la pintura, algo en la literatura como Eguren. ¿Has visto? ¿Te acuerdas que Eguren sacaba sus temas de lo que era onírico, el ensueño, la imaginación, o si no, los sueños, el duermevela, eso es onírico, de los sueños, de lo que tú sueñas cuando duermes, eso es onírico. El surrealismo se basa en eso, en los sueños que tienes mientras duermes. Eso es surrealismo, y más se dio en la pintura, ¿ya? Bueno, sobre todo con Salvador Dalí, que fue el gran pintor surrealista español, ¿ya? Ahora el cubismo también más en la pintura, hace cuadros con figuras geométricas, basa sus ideas en figuras geométricas, están sus ideas. ¿Qué piensas cuando pintas una figura geométrica, hermano? ¿Qué pensará, pues? No sé, si yo le pregunto, es un vanguardista, no sé qué me respondería ese pintor, porque se da más en la pintura, y así. El futurismo, el que le dedica poemas a la máquina, al semáforo, al automóvil, y hubieron poetas así, claro, arequipeño. ¿Quién? Alberto Hidalgo formó parte de Colombia. Tiene un poema, un libro de poemas que se llama Simplismo, donde usa bastante la metáfora, y por ejemplo ahí tiene poema al semáforo, poema al automóvil, a la máquina. Así es, futurista Alberto Hidalgo, pero esa no es su corriente. Si es futurista, bueno, en algunos poemas, pero su corriente es vanguardismo, no te olvides. Es como Vallejo, es más expresionista, pero su corriente es vanguardismo. La gran corriente. ¿Listo? Muy bien. Entonces, no nos olvidemos. Y también nos queda decir simplemente que el vanguardismo usó también, se atreven a exponer los temas tabú, prohibidos, temas tabúes, temas prohibidos, censurados, o que pueden ser mal interpretados. Ahí está pues Vallejo increpando contra Dios. Uy, mami, en ese tiempo, tremendo, pero Vallejo lo hizo. Y tocan temas a veces prohibidos o muy censurables. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces no nos olvidemos de todo esto. Hasta aquí, ¿cómo te fue? Porque voy a entrar con la cena miserable. Voy a entrar con el poema. Todo claro, Miss. ¿Qué me dices? ¿Cómo te fue? ¿Me entendiste? Sí, Miss. Ya, muy bien. El vanguardismo, entonces, ¿me entendiste? Miss, en el chat dice, ¿en el chat qué? A ver. Ah, sí, sí, estoy viendo. Todo claro, muy bien. Cuando entiendes el poema sí es muy hermoso, pero cuando no, no. Ajá, cierto, hay que entenderlo bien. Sobre todo cuando es un poco complicado, como Vallejo tenía muchos complicados, ¿no? Pero hay otros también que no, bueno, aunque Vallejo sí, Vallejo es bien, ¿qué te digo? Es muy metafísico. ¿Y qué es metafísico? Bueno, es más allá de lo físico, simplemente de lo que parece ser y no es. Va más allá de la vida incluso y de la muerte, incluso Vallejo, es muy profundo. Yo no tengo que hasta a mí se me hace problema, ¿sabes? Analizar ciertos, a muchos, ¿ah? A muchos, no solo a mí. Es bien difícil investigar, recurrir a fuentes. No es, Vallejo es bien profundo, pero es hermoso cuando lo llegas a entender. ¿Ya? Por eso vamos a pasar a analizar la cena miserable. El surrealismo también es el ensueño. Claro, tiene que ver con el ensueño, porque cuando tú empiezas a dormir, como que empiezas a soñar despierto y de repente ese sueño te introduce en tu sueño, en tu duermevela, y tiene que ver con el ensueño, es parte del sueño, o también es soñar despierto. Imaginarte cosas, y también es un principio, la introducción al sueño, sí, tiene que ver, ¿ya? Muy bien, César. A ver, es el tocayo de Vallejo, ¿no?
Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, nuevas respuestas en el chat. ¿Listos para analizar la cena miserable de César Vallejo? Hablen pues, escriban. Ah, Brigitte dice que sí, nadie más que Brigitte. Natalie, muy bien. Solo mujercitas, los chicos no hablan. Están tomando lunch. Ah, está Patrick, habló. Muy bien, César, tocayo de Vallejo. Muy bien, Frank. Sí, capitán. Capitana, pues, no capitán. ¿Cómo sin capitán? Acá tengo cara de hombre que de repente, pero no. Bien, mujer. ¿Ya? Muy bien. Ya, capitana. Muy bien, gracias. Entonces, ahora sí pasamos, seguimos, mejor dicho, con Vallejo. Y ahora sí, por favor, chicos, toda su atención, porque voy a entrar a la cena miserable. ¿Ok? Muy bien. Ahí está, La cena miserable. Este es un poema que a mí al menos me produjo, perdón, un choque emocional cuando recién lo entendí bien. Cuando lo leí, lo leía y no entendía nada, entonces era, ¿usted nunca lo entendió? ¿Hubo un momento en que no lo entendió? Claro, pues todos tenemos esos momentos en que no entiendes nada. Después analizas, investigas, analizas. Yo lo leí por primera vez cuando era pues joven. Hace años en la universidad. Lo leí y no entendía nada. Nada, sí, nada. Nublada. Hasta que vino pues mi profesor de literatura maravilloso, cómo nos los explica, su Dios, qué hermoso, dije, empecé a querer más a Vallejo de lo que ya algo sabía de él, pero hermoso poema, fuerte, fuerte, pero muy bonito cuando se le entiende, aunque depende de cada uno. A mí me gustó, ahora de repente a ti no. De todas maneras, hasta que te guste o no, el poema hay que analizarlo porque es para tu ingreso y aunque es para hacerte ingresar, para ayudarte, pues yo quiero eso, ¿ya? Muy bien, y lo vas a lograr, pero por supuesto que sí, eres muy capaz, ¿ya? Muy bien, vamos a ver, La cena miserable. ¿Qué te connota ese título? Perdón, ¿qué te denota ese título? No me respondas, yo misma me respondo. Entonces, mira, ese título, La cena miserable, denota simplemente miseria, ¿no? ¿Qué es miseria? Pobreza, escasez. ¿Qué ves en esta imagen? Una abuelita con un niño, una señora con un niño. ¿Qué hay en la mesa? Yo no veo casi nada. A veces que ves bandejas con fruta, con papas, con pollo al horno, chancho al horno, nada, nada. Y no necesariamente tiene que ser todo carne, hay pues, cosas deliciosas, ensaladas. No hay nada ahí. Un vaso con agua quizá y un pan. Eso es miserable. No hay, no hay, no hay. Hay hambre, hay hambre. Me duele el estómago, dice ese chiquito, y la mamá dice, ¿qué hago? No tengo plata, hijito, ya te voy a conseguir. Y sale la mamá rompiéndose las hojotas a conseguir dinero. Aunque sea 3 solcitos vendiendo caramelos, le compra pues sus pancitos. Eso come. Con un té, ni siquiera bien teñido, ni azúcar. Tienen nada. ¿Cuántos habrán así? Un montón. Tienen un hambre físico, físico de carencia de comer. Sí, eso denota. Una cena miserable es una mesa vacía prácticamente, con escasez, con carencia, no hay alimentos. Eso es lo que denota. Pero ¿qué connota? ¿Qué connota literariamente hablando? ¿Con qué compara Vallejo esta cena miserable, esta mesa vacía, carente de alimentos que te producen un hambre físico? Lo compara con la vida. La cena miserable es la vida para Vallejo, la vida misma, el existir, este sitio donde todos estamos, este planeta, este mundo, donde tú y yo habitamos. Jonathan, todos, el señor joven monito, todos habitamos en este planeta, toditos. Entonces, este lugar donde todos habitamos, esa es la vida. Y la vida es para Vallejo como una cena miserable. ¿Por qué, misita? ¿Por qué? Porque hay dolor, hay muerte, hay guerras, hay injusticia. En las guerras, los presidentes bien y el pueblo peleando y muriendo ahí, los pobres soldaditos jovencitos, inocentes.
matando a otros entre ellos. Es terrible la vida. El mismo Vallejo sufre muertes, el dolor de la pérdida, de haber perdido a su madre. Pues, fatal para él. ¿Y cuántos sufrirán como él? Entonces la vida, la vida es una mesa a la que te ha invitado Dios a que te sientes, tú y yo y Vallejo y todos estamos sentados en esta mesa, en esta vida, en esta cena en la que comes lo que puedes, jalas lo que puedes para ser feliz y no eres. Yo sí soy feliz, misita, muy bien. Así hay que tratar de estar, pero no siempre se puede. Hay problemas que te inundan, que no te dejan dormir a veces. A todos nos va a pasar. Van a haber problemas difíciles, salud, de un ser amado, de repente de uno mismo, y vas a estar asustado. Uy, es terrible. De repente alguien se murió de tu familia, de mi familia, que Dios no quiera, pero qué horror, Dios mío. Yo me quiero ir con esa persona, me quiero morir, me quiero ir a la tumba. Ah, yo también quiero ir. Esto es una cena, una mesa también miserable, que no hay nada, no hay. Así como esa mamá que sale a conseguir la comida, tú jalas la felicidad, pero tienes un hambre espiritual, de felicidad, de alegría, de paz. La tienes, sí, a momentos. Por eso hay que gozar cada momento, chicos, porque no hay felicidad entera. Los momentos son, cada momentito, esa es la felicidad. Hay momentos felices, sí, aprovecha, esa es la felicidad. Momentos en que estás, respiras y te sientes lo máximo, eso es la felicidad. Es un momento, quizás un tiempo. Después otra vez va a haber problemas y otra vez amargura, dolor. No hay felicidad, no hay ningún cuento. De repente una muerte, qué terrible. Eso sí es un dolor que te marca para siempre y no hay felicidad. No hay. Solo hay dolor, carencia, injusticia para Vallejo, no para Farideh, para Vallejo. Yo te estoy explicando lo que él piensa, cómo compara este título, cómo lo connota este título. Lo connota con la vida, lo compara con la vida, que es una cena también espiritual en la que tienes hambre espiritual de amor, de felicidad, de tranquilidad, y no la encuentras. Eso es todo. ¿Me entendiste la connotación? Soy toda oídos. Sí, Miss. ¿Ya? Sí, Miss. Nadie más que dos. Ah, abran más micros. Sí, Miss, sí. Sí, Miss, sí, 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 Miss. bien. Gracias, chicos, por responder. Muy bien, entonces ya quedó connotado el título de la cena. Miserable. Ahora, estos que tú ves ahí en la imagen, que también tienen una carencia, obviamente, física, ¿no? Material. No hay alimento, no hay pan, no hay comida rica, no hay. Tienen un hambre terrible en el estómago, un dolor sí terrible. Pero ¿ustedes creen que esas personas también no tienen una carencia espiritual? Pues también lloran. No tengo plata, no tengo trabajo, no tengo nada, ¿qué hago? Y otros sí tienen, y otros son ricos, ¿eh? Qué terrible. Sufren también. ¿Y los ricos, Miss? ¿También sufren? Claro. ¿Tienen cena miserable también ellos? Por supuesto. ¿Qué crees tú, que los ricos por ser ricos no lloran? No, los ricos también lloran. Y lloran mucho. Entonces, si tienen plata, un montón, ¿para qué van a llorar? ¿Acaso la plata es todo? Podrán tener mucha plata, pero muchos no tienen amor. No dan amor y no tienen amor. Si no das amor, no reciben amor. Claro, y le dan a sus hijos todo. Toma, 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 toma. Pues el hijo, como todo recibe, no sabe lo que cuesta, me lo gasta hasta que termina en drogas. No tiene amor, pues, porque como es vacío, está vacío el muchacho, la muchacha, terminan en drogas, mal, ¿no? Y después el padre, mis hijos están así, y se empieza a desesperar porque no supo darles amor. Y son infelices y lloran por el hijo que está drogado, por el hijo que está en una clínica, por el hijo que terminó mal, que empezó a agarrar carros y se chocó, qué sé yo, por ser muy superficiales. También sufren. Salvo que hay ricos también que son muy excelentes y saben educar a sus hijos muy bien. Los hacen trabajar siendo ricos. Trabaja, ya, bien, ahí bien, pero igual tienen sufrimiento, todos tenemos, todos sufrimos muertes de alguien que amas, que quieres, que también sufres, siempre, así seas un rico ambicioso, poco amoroso, o un rico justo, como hay muchos también,
¿no? O sea, de clase media o de lo que es, todos sufrimos en esta cena que es la vida, también muy miserable para Vallejo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como hemos hablado del título, pasamos al poema ya, de una vez. El género es lírico, obviamente, porque es un poema, ¿no? Ahora, la corriente es vanguardismo, aunque el libro, perdón, el poema La Cena Miserable pertenece a este libro, Los Heraldos Negros. Pero mi cita, Los Heraldos Negros, fue de corte modernista. Usted misma nos ha dicho, ¿cierto? Pero eso no quiere decir, ¿no? Que vas a poner tú ahí en el análisis literario modernismo. No, pues porque esa no fue la corriente de Vallejo es vanguardismo y se pone vanguardismo, punto. ¿Ya? Pero La Cena Miserable está dentro de Los Heraldos Negros, pertenece al primer libro de poemas de Vallejo. ¿Ya? Presenta versos septasílabos y alejandrinos, todavía se puede contar cierta métrica, ¿no? Todavía pues modernista, ¿no? Y esto que ya no tiene rima, si tú lo lees, ahorita lo voy a leer, no tiene rima. Mucha, no tiene rima, pero sí tiene cierta métrica. Vas a ver versos chiquititos, así, 7 silabitas métricas y otros más largos, 14 alejandrinos, 14 sílabas. Ya está. Ahora, el destinatario es abstracto porque lo dirige a millones de personas, que ¿cuántos han leído el poema? Millones. No los conoces ni los tocas, nada, es un destinatario masivo y por lo tanto abstracto. Y tiene los siguientes temas este poema. La muerte como deseo del yo poético. El yo poético, no te olvides que es nada más ni nada menos que el poeta. Es la voz que suena en el poema, la que suena en el poema. Yo puedo leer el poema, es mi voz la que suena, sí, pero no son mis sentimientos. Los sentimientos son de Vallejo y punto. ¿Ya? Entonces, la muerte como deseo del yo poético, como deseo de Vallejo, ¿quiere morir? Sí puede entender que quiere morir, ¿ya? A través de una pregunta, reclama la muerte, pide la muerte. A través de una pregunta, sí, ya vamos a ver. Ahora dice, otro tema, el hambre espiritual y físico, como ya te digo, en la cena miserable se dan las dos cosas. Basta que haya una cena miserable ahí, hay denotación de una cena pobre que también te trae dolor espiritual, de una mesa pobre y también de una vida pobre, miserable, llena de dolor, ¿no? ¿Ya? Bueno, el escenario es la vida misma, eso es lo que connota, y la figura literaria destacada a lo largo del poema es una figura literaria que se llama pregunta retórica o erotema, así se llama. Y es una pregunta, en este caso es el ¿hasta cuándo? Vas a ver, ahorita lo leo el poema, ¿hasta cuándo? Es una pregunta que generalmente no tiene respuesta. Así es una pregunta retórica no espera respuesta. También el erotema también se llama, es lo mismo. Es una pregunta que tú vas a ver a lo largo de un poema o también de algo narrativo, también se puede presentar. Algo que no se puede responder, esa es una pregunta retórica, así se llama la figura literaria. Pregunta retórica o erotema. ¿Listo? Otra figura literaria que usa también es la metáfora. ¿Listo? Muy bien, vamos a leer el poema. Vamos a ver, ahí está, La Cena Miserable, perteneciente al libro Los Heraldos Negros. Lo leo. Cuando lo leas no vas a entender mucho. Pero después sí, vamos a ver que no es difícil. Mira, dice, ¿hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Ya nos hemos sentado mucho a la mesa, con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre desvelado. ¿Y cuándo nos veremos con los demás al borde de una mañana eterna, desayunados todos? ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas a donde yo nunca dije que me trajeran? De codos, todo bañado en llanto, repito, cabizbajo y vencido. ¿Hasta cuándo la cena durará? Hay alguien que ha bebido mucho, mucho y se burla y acerca y aleja de nosotros como negra cuchara de amarga esencia humana. La tumba. Y menos sabe ese oscuro hasta cuándo la cena durará. ¿Ya? Mi cita, no he entendido bien. Bueno, ahora vas a entender.
Vamos a analizar, pero ¿qué hora es? Uy, uy, uy. Ya, vamos a ver, es que es largo, pues, la literatura es larga, pero la vamos a hacer lo más rápido posible, pero claro. Aquí yo te voy a dejar en la diapositiva la interpretación y las figuras literarias que he dicho cuáles son y que se destacan. Bueno, aquí la pregunta retórica es una pregunta que no tiene respuesta, ¿no? ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Cómo es eso, misita? Ya estoy interpretando. ¿Cómo es eso de que no se nos debe? Nosotros esperamos lo que sí se nos debe, no lo que no se nos debe. Sí, pues, pero hay algo en la vida. Hay algo que es, algo que sí que no se nos debe y que es nuestro derecho. ¿Qué? La muerte. La vida es prestada, porque todo en ti es prestado. Hasta las pulseras que te pones, las luces que tu cabello, todo es prestado, la piel, todo te prestan. El creador te lo presta, según Vallejo. Porque cuando vayas a la tumba, ya no tienes, poco a poco ese pelito desaparece, se lo comen los gusanitos, quedan huesitos, pues polvo. Así es pues la vida. Entonces no, nada te pertenece. Lo único que es tuyo es la muerte. Entonces no te debe, la muerte no se te debe, es un derecho. Mira, es fuerte el poema de Vallejo. Así dice él, pues no Farid, sino él. Entonces, ¿hasta cuándo estaremos esperando la muerte? Eso es lo que te está diciendo. Y tú sabes hasta cuándo el día que vamos a morir, hasta cuándo estaremos en este mundo. ¿Tú sabes? No. ¿Yo sé? No. Nadie sabe. ¿Vallejo sabía? No, tampoco. Nadie sabe. Es una pregunta que no tiene respuesta. Ahí está la pregunta retórica. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya, otra pregunta retórica indirecta, ¿no? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? O sea, recodo es lugar. ¿Y en qué lugar estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Tú sabes qué es recodo? Lugar. ¿En qué lugar te morirás? ¿En qué lugar me moriré? Y él no dice me moriré, dice hasta cuándo estaremos. O sea, colectiviza su dolor. ¿Y en qué recodo estiraremos? Lo hace colectivo el dolor. Nuestra pobre rodilla para siempre. ¿En qué lugar? No sé yo, ¿ah? Yo, Faride, no sé cuándo moriré, en qué lugar moriré, no sé. De repente mañana, de repente de acá 20 años, de repente acá 50 años, o de repente no sé en qué lugar más bien, puede ser en mi casa, puede ser en la calle, puede ser en una pista, no sé. Entonces no tiene respuesta, pues. ¿Ya? Y sigue preguntando, ¿hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? Mucho cuidado acá hay una doble interpretación. Dice, ¿hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? Lo más probable es que aquí esté hablando de Dios. La cruz representa a Cristo, a lo cristiano, a Cristo, pues, ¿no? Entonces, ¿quién es el que te alienta a vivir cada día y te despierta? Demos gracias a Dios por un nuevo día. Es Dios. Yo sí creo que es Él. Vallejo no. Acá lo dice de una manera negativa y burlona, irónica. Dice, ¿hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? O sea, ¿hasta cuándo ese Dios, esa cruz, ese Dios va a seguir remando por ti para que tú te despiertes cada día? ¿Hasta cuándo? Yo ya no quiero despertar. Nadie, de repente muchos ya no quieren despertar. ¿Hasta cuándo va a seguir remando Dios para que yo me siga despertando? ¿Tú sabes hasta cuándo va a remar Dios? ¿No? Para que tú te despiertes o yo me despierte. No sabe. ¿Ya? También puede ser, la cruz puede ser tomada como un peso, un dolor que lleva uno encima. No sé, hay tantos enfermos que yo veo en las quimioterapias peladitos. Llevan su cruz de la enfermedad, es una cruz, es un dolor, pero quieren vivir, luchan, y esa misma enfermedad los alienta a seguir viviendo. La cruz, ese dolor los alienta. Más parece ahí la interpretación más para Dios, pero también puede ser la carga. La carga, el dolor también te alienta a vivir por mis hijos, por ti mismo. ¿Quieres vivir? No te quieres morir. Muchos luchan, es la lucha también con esa cruz que cargas, ese dolor que cargas, que te alienta a vivir. Puedes. ¿Ya? Y bueno, y la última pregunta retórica que te hace aquí es, ¿hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? ¿Cuál duda, mis, y cuáles blasones? Bueno, la duda de no saber cuándo te vas a ir de este mundo. ¿Sabemos? No, es una duda. Y mientras estés en este mundo, la vida te sigue premiando. Blasones son escudos, y acá se connota como premios. O sea, mientras yo siga vivo, cada día la vida me va a premiar con un nuevo despertar, es un premio. Y me sigue premiando, un nuevo despertar y blasones, y me sigue premiando, y me sigue premiando, y me sigue premiando. ¿Para qué me premia? ¿Para qué me despierta la vida? ¿Para seguir padeciendo? Eso es lo que te... ¿Ya? Muy bien, esa es la primera estrofa. Vamos con la segunda, ya no hay tiempo, vamos con la segunda.
Dice, ya nos hemos sentado mucho a la mesa con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre, desvelado. O sea, acá, hasta acá te está diciendo que ya nos hemos sentado mucho en esta vida, muchos como Vallejo ya no quieren sentarse más en esta vida, en esta cena, en esta vida miserable, ya no quieren, pues muchos como Vallejo de repente ya no quieren, pues. Por eso dicen, ya nos hemos sentado mucho a la mesa, ya estamos aburridos de esta mesa, de esta cena, de esta vida que no te da felicidad, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos sentando en esta mesa? Todos los que ya no quieren estar acá en esta mesa, en esta vida, ¿cómo se sientan? ¿Cómo se sientan en la mesa? ¿De qué manera? Se sientan con la amargura de un niño, viven la vida, con la amargura de un es la mesa, la mesa miserable, la mesa vacía, la vida misma que no te da felicidad, el alma vacía, ¿no? Esa es la vida. ¿Y cómo la vivimos? ¿Cómo nos sentamos en esta vida? Nos sentamos con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre, desvelado. De repente ves en la calle una madre que duerme ahí, va en el parque, duerme con su hijo, no tiene donde dormir, se despierta el chiquito, ¡ah, tengo hambre! Y yo, se desespera. Y no ha dormido, ni siquiera se despierta, no ha dormido porque tiene hambre. Desvelado, llora y sufre el niñito. Y así como él, muchos viven la vida desvelados, preocupados, tengo esta enfermedad, se murió ella, lloro, no puedo dormir, no tengo felicidad, nadie me da amor, no tengo paz, entonces no tengo nada, estoy desvelado, estoy como ese niño, hambriento de felicidad y no la encuentro. ¿Ya? Muy bien, ahora, acá te pone una posibilidad, una esperanza que la toma de lo que nos dice el mismo Dios, el mismo Cristo, nos dice que hay vida después de la vida y que Él estará con nosotros hasta el fin del tiempo. O sea, siempre, eternamente, aunque Él muera, dice. O sea, que hay vida después de la vida, sí, ¿no? Y acá te pone a ver si eso existiera, pregunta por eso. ¿Y cuándo entonces, si es que eso existe, es lo que te está diciendo ahí, si es que existe ese paraíso, ¿cuándo entonces nos veremos con los demás en ese paraíso? Es lo que te está diciendo. ¿Cómo con los demás? Con los que ya han muerto, su madre, su novia, y así, cada persona con sus seres amados, esos son los demás que ya están muertos, ¿no? Y al borde de una mañana eterna, dice, esa mañana eterna es el paraíso, pues, eterno, maravilloso. Desayunados todos. ¿Por qué desayunados todos? Porque ya están muertos. Y cuando ya estás muerto, no hay dolor, no hay hambre, todo es felicidad, paz. Entonces, estás bien desayunado. No hay hambre, ni espiritual, ni físico. Y luego dice, vuelve a preguntar, ¿hasta cuándo este valle de lágrimas? O sea, ¿hasta cuándo esta vida a donde yo nunca pedí que me trajeran? ¿Hasta cuándo? Él no sabe, ni tú, ni yo. ¿Hasta cuándo? ¿Ya? Y vamos con lo último, y dice así, de codos, todo bañado en llanto, hipérbole, todo bañado en llanto, figura literaria hipérbole porque no te puedes bañar en llanto, la ducha te baña, el mar te baña, qué sé yo, pero no te bañan las lágrimas, sino es como decir que tu alma está inundada de llanto, toda tu alma, no tu cuerpo, pero es una exageración, el llanto no baña, es una hipérbole, ¿ya? Entonces, de codos, ¿cómo lloras tú? Si yo lloro así a veces, me pongo de codos y lloro, lloro, ¿ya? Entonces, de codos, todo bañado en llanto, repito, cabizbajo y caído, dice Vallejo, y vencido, dice Vallejo, ¿no? Llora, llora y se pregunta, ¿hasta cuándo la cena durará? O sea, se pregunta, ¿hasta cuándo esta vida durará? ¿Hasta cuándo? Y llora. Está aburrido, ya no quiere vivir. Y luego dice, hay alguien que ha bebido mucho y se burla. ¿Quién es ese alguien? Puede ser Dios, puede ser la muerte, no se sabe a cuál se refiere acá, pero tiene que ser uno de los dos. Y si me preguntan los dos en el, no te, tienes que ver, pues, más o menos, ¿no? ¿Qué te pregunto? No creo que te hagan una pregunta que puede referirse a ambos. De repente es la misma muerte que se burla y Dios también se burla de ti. Porque es Dios el que te ha creado, es Dios el que ha creado la muerte, es el Dios el que ha creado todo, y la misma muerte, que es un ente, también se burla de ti. ¿Cómo? Aleja de ti la cuchara de amarga esencia humana. ¿Y cuál es la cuchara negra? La negra cuchara, dice, de amarga esencia humana, oscura. ¿Cuál es esa amarga cuchara? La tumba. La tumba es oscura, negra, bajo tierra. No se mira nada, es negra. Y de amarga esencia humana, porque ahí están los huesitos, el polvo, todo lo que ha quedado hecho el hombre después de muerto, sus restos, sus últimos restos. La amarga esencia de un ser humano está en la tumba. Entonces ahí lo que te está preguntando, hay alguien que ha bebido mucho y se burla.
puede ser Dios, la misma muerte también, ¿no? Y ese alguien, que puede ser Dios o la muerte, aleja y aleja, le acerca y aleja de nosotros la cuchara de amarga esencia, la negra cuchara de amarga esencia humana, que es la tumba. ¿Por qué? Es cierto, porque, bueno, para Vallejo es cierto, para mí no, porque yo pienso de otra forma, ¿no? Pero Vallejo ahí que nos dice, se burla y acerca y aleja de nosotros la tumba, es lo que te dice. La muerte, la tumba, la infelicidad, te la acerca y te la aleja cuando quiere Dios o la misma muerte. Porque cuando tú te sientes muy triste, has perdido, uno ha perdido, o Vallejo ha perdido un ser amado, quien sea, se quiere morir, se quiere ir a la tumba, se quiere ir, morir no quiere existir, te acerca a la tumba, y cuando pasa eso, estás más tranquilo, tienes un logro, estás feliz, te aleja de la tumba, y después otra infelicidad te vuelve a acercar a la tumba, te quieres morir, y te acerca de la tumba, a la tumba y te aleja de la tumba cuando quiere. ¿Quién? Dios. Y la misma muerte se burlan de ti. ¿Ya? Por eso es que al final dice, ¿cuál es ese oscuro, cuál es esa negra cuchara de amarga esencia humana que nos acerca y nos aleja Dios de nosotros? Es la tumba. Y la tumba es una oscuridad terrible. ¿Eh? Por eso al final, en la cuarta estrofa te dice, y menos sabe ese oscuro. ¿Cuál es ese oscuro? La tumba. Y menos sabe esa tumba hasta cuándo la cena durará. O sea, menos sabe esa tumba hasta cuándo nosotros, los seres humanos, viviremos. Esa tumba solo espera que mueras, no sabe cuándo morirás. ¿Ya? O cuándo moriremos. No lo sabe, solo espera. ¿Listo? Y se acabó el poema. ¿Cómo te fue? ¿No hay micro? ¿No me han escuchado nada? Sí. Yo como me ponen ahí que no hay micro. Sí, Bueno, ya. ¿Han entendido el poema? Sí, La interpretación. Todo bien. Ya, muy bien. ¿Ya? Ay, pero el cadáver siguió muriendo. Ese es otro. Muy bien, chicos. Entonces, estuvo hermoso. Me ponen. Sí, es hermoso, pero es bien. Ay, no sé, pero a mí me produce un poquito de choque emocional, pero yo admiro a Vallejo. O sea, francamente. Yo creyente y él no tanto, yo diría que nada creyente, ya no puede, ya no cree, yo sí, mucho, mucho. Para mí Dios es el lado bueno de las vidas. Sin embargo, yo lo comprendo a Vallejo y le daría el Nobel, como te digo. Le daría el Nobel si estuviera en mis manos. Es excelente, es brillante. ¿Ya? Muy bien. Tiene influencias el existencialismo, definitivamente, Vallejo. Tiene influencias. Uf, si es de pura existencia lo que hay. Sino que, y del sufrimiento de esa existencia. Claro que tiene influencia existencialista, pero su corriente es la vanguardista. ¿Ya? Muy bien, chicos, y ahora sí, como entendiste todo, pasamos un poco a la práctica hasta lo que alcance. ¿Ok? Muy bien. Entonces pasamos a practicar, a compartir la pantalla, ¿ya? De la práctica. Muy bien, y voy a empezar con algunas preguntas inferenciales de la cena miserable. Aquí voy. Bueno, no, un ratito. Voy a voltear el chat. Siempre lo pongo del otro lado. Ya, voy a voltear el chat. Ahora sí. Ya, a ver, vamos a ver unas cuantas preguntitas de la cena miserable. Ya, aquí está la tumba, güey. Ay. Bueno, acá dice la 17. ¿Hay alguien que ha bebido mucho y se burla? Dice la 17. Es una pregunta inferencial, ¿ah? Y acerca y aleja de nosotros como negra cuchara de amarga esencia humana, la tumba. Y menos sabe ese oscuro hasta cuándo la cena durará. Ahora dice, de los versos citados se entiende que quien se burla, se acerca y se aleja es A, la noche, B, la muerte que tampoco sabe cuánto durará la cena, C, la oscuridad asiaga que no sabe hasta cuándo la cena durará. ¿Qué oscuridad? Puede ser de la tumba, puede ser no. La soledad que lo envuelve al sujeto, la tristeza que invade el ser. Muy bien. A ver, la mayoría me está poniendo bebé. Bebé. A ver, vamos a ver, bebés. Vamos a ver, mis queridos bebés. Analicemos un poquito la pregunta. Interesante la pregunta. La noche lúgubre te acerca a la tumba, puede ser. Te sientes triste y te acerca, pero no. Aquí te dice, según los versos, eso es lo que hay que tener cuidado, ¿no?
según los versos, dice. ¿Quién es el que se burla? ¿Quién se burla? ¿Qué se burla? Como tú dices y como te lo he dicho, la muerte. Puede ser Dios, puede ser la muerte. ¿Ya? Si no te nombran a Dios y si me nombran los dos, de preferencia pon la muerte. ¿Mm? Porque la muerte tampoco sabe cuánto durará la cena. Ella no sabe cuándo vas a morir, pero te puede acechar, pero no sabe cuándo exactamente morirás. Bien contestada. Vamos a ir con la pregunta 18. Dice así. Acá te ponen 3 versos de la cena miserable. Uno te ponen, ¿hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? Esto es el primer verso. ¿No? Luego, ¿y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? Luego 3. ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? Ahora dice, el yo poético se hace 3 preguntas retóricas o erotemas. Señala las interpretaciones más adecuadas correlativamente, o sea, cuál corresponde a la 1, cuál a la 2 y cuál a la 3, ¿no? Vamos a ver, ¿qué dicen ustedes? Me están poniendo la E. A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver qué dice la A. Exigencia de la muerte. ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? Si está exigiendo, ¿no? No está exigiendo. Está diciendo, preguntándose, ¿cuándo nos moriremos? Pues. Luego, lo segundo, ¿y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla? Inmortalidad te sugiere, ¿no? Ni sufrimiento en la vida tampoco te sugiere. ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta? Puede ser sufrimiento, pero no están pues, las 3 alternativas. Yo creo que está bien la que estás poniendo, la E. Reclamo por un derecho. Muy bien. Incertidumbre por la última morada. No sabes dónde morirá. Llamado al cese de la vida. Claro que sí. Ya basta. Cesa tus remos. Quiero morir. Listo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a pasar a la pregunta 19. De los versos seleccionados de la escena miserable, dice, ¿y cuándo nos veremos con los demás al borde de una mañana eterna, desayunados todos? Hermoso poema también, ¿ah? Dice 19, se puede connotar A, necesidad individual, B, deseo de alimentarse, C, vida transitoria, D, carencia colectiva, E, ansiedad. A ver, respóndanme la 19, porque lo que han puesto hasta ahorita es de la anterior pregunta. Esta, a ver, bien, ¿ah? Está diciendo, veremos. Desayunados todos. Muy bien. ¿Quién me está poniendo, Isabel? Ya, carencia colectiva. Yo te he dicho, colectiviza su dolor. Me he pasado de la hora. Una más, ¿quieren o no? ¿Puedo o no? ¿Tengo permiso o no? Sí, sí. Ya, una más. Ya me voy. Ya, ahorita me voy. La última, ¿ya? Y ya me voy, chiquitos. Me da pena dejarlos. A ver, 20. De los siguientes versos, ¿qué idea se relaciona con las partes subrayadas? Mira, claro, la cena miserable obviamente es el poema, ¿no? ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe y en qué recodo? Está subrayado, ¿no? Estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre. ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? Entonces te ponen duda temporal, lo que está subrayado. ¿Hasta cuándo estaremos esperando? ¿Y en qué recodo? A, duda temporal. B, cuestionamientos fundados. C, cuestionamientos reales pero ilógicos. D, incertidumbre temporal y espacial. Perfecto, me están poniendo la D. Encrucijada. No, es una incertidumbre, no saber, no tienes la certeza de cuándo morirás, ni en dónde. Entonces, pues, una incertidumbre temporal de tiempo y de lugar espacial. Perfecto. Tienen 20, chicos, ¿ya? Muy bien. Besitos. Ya nos vemos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta mañana, Miss. Gracias a ustedes. Hasta Hasta luego. luego. Cuídense para Hasta luego, siempre. Miss. Hasta luego, Miss. Gracias. Chao, chicos. Chao. Cuídense. Hasta la próxima semana. Chao, Jonathan, mi querido y joven monitor. Hasta luego. Gracias. Cuídense toditos. Hasta luego. Cuídense. Chicos, tengo noticias.